Bueno, chicos, ajá. Vean, chicos, que ustedes son testigos que yo les estoy dando a admitir a todos. Y hay dos personas, ¿verdad? Laura, vean que aquí le estoy dando a admitir. Posiblemente es por su internet o algo así que ella no logra ingresar. Y hay otra persona también que me dice que le ha estado costando, pero ya, ¿verdad? Ya eso se escapa de mis manos. Inclusive toda la clase, ¿verdad? Cuando veo que están en sala de espera, eh, abro la sala de espera y les doy a admitir, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también me sirvan como ustedes vean. Ujú. Quizás no le dan en el link correcto, ¿verdad? Porque es en el No, número, creo, ¿verdad? O me parece es que en sí el, están en el link correcto. Me parece que es que son ellos los que no logran entrar. A veces es por mala conexión del internet de ellos. Puede ser, ¿verdad? sí, es una probabilidad. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Ujú. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, aquí teníamos, ¿verdad? Los ejemplos de la clasificación de las palabras, ¿verdad? Entonces ya ustedes tenían ahí los varios ejemplos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, los varios ejemplos de cómo se clasificaba, ¿verdad? Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, un ejemplo de cada clasificación, ¿verdad? Dónde tenía que ir el acento en cada palabra según su número de sílabas, ¿verdad? Ya podía ser acento ortográfico y acento prosódico, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver, ¿dónde está la diapositiva? Ok. Entonces, aquí en la diapositiva, a la hora de regresar nosotros, ya la tengo puesta, no sé si todos lo logran ver. No, profe, no veo nada. No la ven. Ok. Eh, ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, sí, ya ahí me salió que ustedes la logran ver. Ok, entonces dice que las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última sílaba, ¿verdad? Se tildan aquellas que terminan en vocal o en consonante. Entonces vean que aquí viene la regla ortográfica cuando yo identifico que una palabra es aguda, es porque su acento está en la última sílaba. Sin embargo, aquellas palabras que yo identifico que son agudas,
que terminan en vocal o consonante. N, S, N o S, por ejemplo. Perdón. Disculpen, chicos. Dice, las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Ya eso lo tenemos claro. Se tildan aquellas que terminan en vocal o consonante, excepto las que terminen en N o S. Y tenemos el ejemplo. Café se tilda, ¿verdad? Termina en vocal. Véanla acá, que no es, bueno. Limón. Ratón. Profe, no, ¿nos podría dar un ejemplo de al final, como dice N o S? Ajá, es que... Ok, entonces dice, agudas son las palabras, aquellas cuya sílaba tónica es la última. Se tildan aquellas que terminan en vocal o consonante, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la palabra café, la palabra limón, la palabra ratón y la palabra bebé, ¿verdad? Ok, ya te doy los ejemplos que vos me estabas pidiendo. Regálame nada más un segundito. Las palabras graves. La sílaba tónica es la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Ok, ya eso ya entendimos dónde estaba la antepenúltima sílaba. Se tildan aquellas que terminan en consonante, árbol, cárcel, azúcar. Vean que todas están tildadas en la antepenúltima sílaba y terminan en consonante. Las esdrújulas se tildan siempre se van a tildar y son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, cántaro. Y las sobredrújulas se tilda siempre, también se tilda siempre, al igual que las drújulas. Y tenemos aquí el ejemplo, coméntelo. Ya te doy el ejemplo, regálame un segundito. Ok, aquí está lo de las palabras agudas. Dicen, voy a aclarar aquí este punto, que no sé por qué al leerlo me sentí como confundida. Dice, las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, ya eso lo tenemos. Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, ¿verdad? Entonces ahí, es que menos, no sé por qué al leérselos me confundió, ¿verdad? Entonces, y tenemos el ejemplo. Café termina en vocal. Limón termina en N. Ratón termina en vocal. Y fe termina en vocal. Entonces ahí tenemos los ejemplos y tienen, ¿verdad? El acento en la última sílaba, ¿verdad? Ahora sí, compañero. Que se nos pierde. Profe, un ejemplo con S. O con S, ok. Ya te doy el ejemplo. Regálame un segundito. Profe, de un ejemplo, como dice el compañero, con ese ahí en ese caso, como utilizando la palabra café, de como cafés. Cafés, ajá, exactamente. Recordemos que a veces la S nos sirve para hablar en singular. Ajá, me parece bien. Voy a ver si me
Les puedo dar otros. Además, autobús termina con S y se tilda. Y tiene su acento en la última sílaba. Aguarrás. Pero porque es vocal, ¿verdad? Autobús es parte de la vocal. Perdón. Bus es parte de la vocal. Es que escuché como dijo autobús o bus. Autobús termina en S. Voy a escribírtela para que puedas visualizar un poquito. A veces es porque a veces uno necesita visualizar un poquito. Vamos a ver, autobús. Ay. Autobús. Ve, compañero, ¿puedes ver la pizarrita? Sí, la puedo ver. Ok, entonces ves que está su acento lo lleva en la última sílaba. Profe, Termina una en S. pregunta. Ajá. Profe, autobús sería aguda. Es aguda porque mira dónde tiene la tilde y ve que se está cumpliendo la regla ortográfica que termina en S, está tildada en la U y tiene, ¿verdad? El acento lo tiene en la última sílaba. Ah, ok. Ajá. ¿Cuál más? Además, también. Además, la tildo en la A, ve que el acento está en la última sílaba. Última, penúltima y antepenúltima sílaba, ¿verdad? Chicos, ahora Canción, que profe, eso no es aguda. canción es aguda. Termina en S. Entonces Ok. vean que estoy cumpliendo, que dicha que me das este ejemplo. Vean que es muy importante aprender la división silábica, ¿verdad? A veces por tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que a veces esto, aunque nosotros lo aprendimos, todos lo hemos aprendido en la parte primaria, pero obviamente y por supuesto yo entiendo, ¿verdad? Que a veces si dejamos el estudio como a un lado, pasaron años y empezamos a trabajar, no pudimos continuar con la parte académica secundaria, tuvimos hijos y demás, ¿verdad? Y son como partecillas que uno olvida por falta de práctica. Pero la división silábica es muy importante. Ok, chicos, canción, ¿cuántas sílabas tiene? Dos, profe, nada más dos. Dos, muy bien. Yo no puedo cometer este error ortográfico. ¿Por qué? Porque cuando termine, porque en on no puede dividirse, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo dividirla. Porque son dos vocales, o no, estoy mal, profe. No se puede dividir, en eso estás bien, pero no necesariamente porque sean dos vocales. Es por la tilde. No necesariamente. Vamos a recordar aquí otro puntito. El hiato y el diptongo. El hiato y el diptongo son la unión de dos vocales fuertes, O, A, O, ¿verdad? O también la unión de una vocal fuerte con una débil, pero la débil tildada. Entonces se convierte en... Profe, en cuando fuerte. digamos, cuando es una vocal fuerte, o sea, ahí como estás explicando, la última, ya digamos, la I tildada ya se hace fuerte, ¿verdad? Se hace fuerte, exactamente. Porque uno de los niños, ¿verdad? Esto se empieza a ver como de tercero. Entonces, uno les dice, ¿por qué yo no puedo separar la A de la I? Porque la I es débil y la A tiene que darle fuerza, ¿verdad? O la I se me cae, o la I se siente solita y empieza a llorar.
¿verdad? Recordemos que las sílabas fuertes son A, E, O. Las sílabas débiles son I, U, ¿verdad? Entonces, yo no puedo separar una sílaba débil de una fuerte. ¿Por qué? Porque la débil se pone triste, ¿verdad? Yo les digo así a los chicos. La I se me va a poner triste. ¿Por qué? Porque la fuerte es la O. Ah, pero si pasa es esto, como por ejemplo, había, que había, lleva la la I tildada, entonces ahí ya yo sí la puedo separar. ¿Por qué? Porque se me volvió fuerte. Comió mucho y se volvió fuerte. Entonces aquí yo sí puedo separar. ¿Ven? Entonces eso es importante. A la hora que yo hago la división silábica, por ejemplo, había sería una palabra aguda o grave. Sería grave. Sería Sí, grave. sería grave. Sería grave. Pero si yo olvido que la I se tilda y que ya por tanto se convierte en un hiato, entonces yo puedo cometer el error de clasificar esta palabra como aguda. Como aguda. Ajá, exactamente. Entonces por Ahí eso es en ese importante. momento, en ese momento habría que saber dividir las palabras. Exactamente. Por eso es importante tener claro la clasificación de palabras agudas, graves, esdrújulas, saber las reglas ortográficas de las tildes y también recordar el hiato y el diptongo. Ok, entonces recordemos que el hiato es la unión de dos vocales fuertes. O una débil y una fuerte, pero la débil tildada. Y el diptongo. Profe, y un ejemplo, perdón, un ejemplo con la letra U. ¿En qué? ¿En diptongo o en hiato? Ajá, en hiato. Ok. No, con la letra U. Ok. Regálame Ajá. porque a veces yo me bloqueo cuando. Hiato me dijiste, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, te soy muy honesta. Con la letra U podríamos poner huérfano, pero huérfano no iría tildado en la U, sino iría tildado en la E. Yo creo que honestamente te quedó mal porque aquí a mano no la recuerdo, ¿verdad? Porque con U habrían muchas diptongos sí hay, ¿verdad? Y podemos poner algunos de ejemplo, ¿verdad? Recordemos que el diptongo es la unión de una vocal fuerte como A, E, O con una débil, ¿verdad? Y estas yo no las puedo dividir, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo Como mismo, la palabra baúl. baúl. Vamos a ver. ¿Ves? Baúl, sí. Ahí tenemos baúl. La tilde está en la U. Entonces, ahí ya sí la podríamos dividir. ¿Por qué? Porque se convirtió en fuerte. Entonces ya baúl tendría un hiato. ¿Listo, chicos? ¿Entendido esta parte? Profe, sí. Sí, ok. Vamos a ver. Ok, entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esta parte, la parte de las tildes. Ahora vamos con otra parte de la tilde, ¿verdad? Que se llama tilde diacrítica. Dice que la tilde diacrítica es cuando se tildan ciertas palabras monosílabas y nosotros acabamos de mencionar cuáles eran las palabras monosílabas, que serían las que tienen una sola sílaba, ¿verdad? Ok. Entonces,
dependiendo de la función que cumpla este tipo de palabras, se tilda o no se tilda. Aquí sí requiere como que ustedes tomen un poquito más, los ejemplos y practiquen un poquito más en la casa. Ok, dice la palabra tú, pronombre personal, frente a tú, adjetivo posesivo. Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. Entonces, chicos, vean que este tú está haciendo la función de un pronombre personal. Cuando yo sé que hay un pronombre personal, cuando yo puedo sustituirlo por su nombre. Por ejemplo, yo puedo hacer acá, Will, tienes muy claro cómo planear tu futuro. Entonces, el tú que yo puedo sustituir por cualquier nombre de ustedes es el que hace una función de pronombre personal. Ok, el segundo tú está haciendo un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque ese tú hace referencia a algo mío. ¿A qué se refiere ese tú? ¿A mí? ¿A mí qué? Ahí la oración a mi futuro. A mi futuro, exactamente. Entonces, el primer tú hace referencia o está sustituyendo un nombre. El segundo tú, Como de pertenencia, ese tu segundo, profe. ajá, exactamente. El segundo tú, como dice el compañero, es un tú de pertenencia. Tu futuro, tu lápiz, tu cartuchera, tu cuaderno, tu café. ¿Ves? Esa es la diferencia. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cuál tú yo puedo tildar y cuál tú no puedo tildar. La palabra él, pronombre personal, frente artículo. Él siempre elige el camino más corto. El primero, él, puedo sustituirlo por un nombre. No sé, Marco siempre elige el camino más corto. El segundo, él, no se tilda porque es un artículo, ¿verdad? No está haciendo referencia a o no está sustituyendo ningún nombre personal, ¿verdad? El punto número 3, mi pronombre personal, frente a mi adjetivo posesivo, que es parecido al primer punto. Para mí, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, para Ana es importante que te acuerdes de que es mi cumpleaños. Entonces, ese mi hace referencia a algo mío, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a distinguir cuál mi se tilda y cuál mi no se tilda. Ok. En el punto número 4, sí, pronombre personal, adverbio de afirmación o sustantivo frente a sí. Conjunción o nota musical. Entonces vean que el primero hace referencia a un pronombre personal. Sí, el otro día se me olvidó comprobar si había apagado la televisión. Entonces vean que el segundo, vamos a ver, ok. Ok, vean que el primer sí puede hacer referencia a un pronombre personal, a un adverbio de afirmación o sustantivo. Sí, en este caso, en esta oración, es un sí de adverbio, ¿verdad? El otro día se me olvidó comprobar si una conjunción o nota musical puede ser. Había apagado la televisión. En este caso es una conjunción, no es una nota musical. La nota musical sí no se tilda, ¿verdad? Cuando es un sí que sustituye un nombre o un adverbio de afirmación, como en el caso de la oración. Ok. T. Vamos a ver. T, sustantivo, infusión. Este T que se tilda es cuando es un sustantivo, el té que yo puedo tomar,
voy a hacerme un té. Ese té se tilda. Frente al té, pronombre o letra T. O lo que veo. El té rojo es el que más te gusta. Ok. Entonces, el primer té, ¿verdad? Hace referencia a la bebida, que es un sustantivo. Recordemos que cuando hay un objeto o cosa, tiene función de un sustantivo, ¿verdad? En este caso, el té de bebida es el té que se tilda. El segundo té hace referencia a un pronombre, ¿verdad? Entonces yo podría decir, es el té que sustituye un nombre, ¿verdad? Por lo que veo, el té rojo es el que le gusta más a Ana. ¿Ves? Entonces yo lo pude sustituir por un nombre. Vamos a ver en el punto 6D, forma del verbo dar. Cuando yo hago referencia a un verbo, ¿verdad? Verbo de dar, entonces ese de se tilda frente a una preposición o letra de. Me encanta que mi hijo me dé, vea que esto es un verbo, una acción. Besos de esquimal. Y la segunda, el segundo de, es de pertenencia, una preposición, ¿verdad? El número 7 sería se, forma del verbo ser o saber, ¿verdad? De saber, ¿verdad? Frente a se, pronombre indicador de impersonalidad o de marca refleja. Se, vean que ese se es de saber, es un verbo, es una acción. Sé muy bien que no se rinde a la primera de cambio. El segundo sería un pronombre, ¿verdad? De impersonalidad o de marca refleja, ¿verdad? Que como que la acción se devuelve al adjetivo, perdón, al sujeto, ¿verdad? Este último se. Vamos a ver, el punto número 8, más adverbio, adjetivo, pronombre, conjunción con valor de suma o sustantivo. Repítalo, profe, por favor. Ok, listo. El punto 7, no, el 8, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Más adverbio, adjetivo, pronombre, conjunción con valor de suma o sustantivo. Frente a conjunción adversativa equivalente a pero. Ok, entonces el primer más sería un adverbio, adjetivo o pronombre. O una conjunción con valor de suma, ¿verdad? Tengo más cosas que ayer. Entonces, esa es una conjunción con valor de suma, se tilda. Ok, y vamos a ver el ejemplo. Hoy he trabajado más horas, más me siento con energía. Entonces, vean que este primer más es una conjunción con valor de suma. O sea, he trabajado más que ayer. Y el segundo más es una conjunción adversativa, ¿verdad? Yo lo puedo sustituir por la conjunción pero. Y vean que si lo puedo hacer. Hoy he trabajado más, suma, ¿verdad? Más que ayer, más horas, pero me siento con energía. Entonces vean que lo pude sustituir. Entonces tiene como la misma equivalencia de poner pero, ¿verdad? Ay, que se me fue. Okay. El punto número 9, aún equivale a todavía, aún equivale a incluso. ¿Verdad? Entonces el primer aún estoy dando clases. Aún equivale incluso, ¿verdad? Este aún que yo puedo sustituir por incluso, no se tilda.
si el primer aún yo lo puedo sustituir por todavía, si se tilda. Ok, chicos, ¿dudas? Profe, no. No. Digamos, esto es importante como que ustedes repasen un poquito, ¿verdad? Porque sí, a veces uno, aunque es algo fácil, pero si yo tengo mucho tiempo que no practico, pues siento como mucha información dada en pocos minutos, ¿verdad? En poco tiempo. Es importante que tomen apuntes, que vuelvan a repasar la clase. Ahí yo puse las pizarritas. Pueden hacer capturas de pantalla y hacer apuntes en una libretita, además, para que y muy importante, y empiecen a practicar todos estos puntos ortográficos y reglas ortográficas en la redacción, ya que esto les puede ayudar mucho porque por ahí no sé si está la señora que me decía que ella perdía el examen por redacción. Entonces, son cosas que son importantes, ¿verdad? Ortografía, faltas ortográficas, tildes, comas, puntos donde no deben ir, etcétera, ¿verdad? Inclusive hay muchos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, tener una mayor comprensión de cada uno, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, lamentable. Ah, bueno, Laura, ¿estás por ahí? Laura. Aquí estoy. Ah, es que a usted le costó mucho ingresar, ¿verdad? Hoy sí, en Ah, las primeros 40 minutos no pude, pero sí, cualquier cosa la veo mañana sí, cuando usted lo ponga, porque sí, ahí sí, no pude, no sé por qué me cuesta. Es que usted no me da ingresar, bueno, usted me da ingresar, pero el sistema no. sí, porque inclusive en los primeros 40 minutos, yo no sé si usted logra ver en la grabación que yo, donde veo, es que yo no sé si eso se comparte y los estudiantes logran verlo, ¿verdad? Pero yo sí lo puedo ver. Yo veo donde alguien está en la sala de espera, entonces yo inmediatamente le doy, ¿verdad? Participantes y le doy a admitir, pero yo veo que Sí, te quedas y te quedas y te quedas ahí y quedo, y no y logras. después el mismo sistema me saca. Ajá. A donde no me deja ingresar usted, el mismo sistema me saca. O sea, yo sí te dejo Entonces yo ingresar. le Ajá. doy hasta que logren como viera lo que me cuesta. Sí, yo sí te dejo ingresar. Y no sé si en la Sí, es el grabación, sistema que no. Yo digo que ajá, tal vez cuando ya se conectan mucho, el mismo sistema se satura, entonces cuesta puede más ser. entrar. O yo no sé cómo es la conexión de tu internet. No, viera que yo el internet sí lo tengo bien Sí. y hace poquito me lo cambiaron a fibra óptica. Ah, ok, entonces no sería el internet, ¿verdad? No, Porque a no, veces no. yo pensaba, y inclusive veo que ingresas hasta con tres dispositivos diferentes, ¿verdad? No, con el mismo, yo solo con el celular entro, pues yo no tengo computadora, ni tablet, ni nada. Porque voy a ver si puedo mañana mandarte una captura de pantalla donde yo te veo varias veces, hasta tres Sí, veces. es exacto. Es cuando ya, digamos, el anfitrión no me deja, no me permite ingresar, digamos, quedo ahí esperando en espera, Ujú. el mismo sistema me saca. Entonces yo le doy un minuto y vuelvo a intentar entrar. Entonces, por eso es que te aparecen tantas veces. Ah, ok. O sea, Porque cuando, si digamos, ahí dice, el anfitrión le permitirá entrar en un momento y pasa 1, 2, 3 minutos y no me, digamos, no le da, no puedo entrar, ujú. el mismo sistema me saca. Ah, ok. Ajá, Ah, sí. eso es. Sí, Entonces entonces, yo le doy, le doy, le doy hasta que pueda entrar. sí, tenemos que ver, voy a ver, fijarme en la grabación, a ver si digamos yo misma, en la grabación veo si ustedes logran ver eso, ¿verdad? Para que vos ¿Sí? veas que yo inmediatamente, es más, yo estoy atenta, porque No, yo sé digamos, que, cuando usted da ajá, eso, uno no lo puede ver. ajá, sí, No, ustedes no. pero, Ujú. no, pero como te digo, hoy no solo fue a mí, hoy también a otro compañero les costó. Sí, o fue usted y otro compañero, no sé si pudo ingresar o del todo no pudo, ¿verdad? Pero ¿Sí? en realidad Bueno, los demás la creo que ventaja es sí. que estas clases, yo sí las tengo por escrito. Ujú, Yo tengo un cuaderno de español ya eh, con todo esto, entonces, ujú, digamos, yo repaso junto con sí, la clase que me grabada. faltó. Ajá. ¿Ves? Ujú. Ah, Porque bueno. vieras que a mí redacción no me cuesta.
A mí Ujú. el problema que tengo en redacción es que yo cambio la letra inconscientemente cuando voy escribiendo. Sí, es el marque, sí, exactamente, era usted la que me Es lo decía único eso. que a mí me cuesta. Sí, sí, exacto. Ah, Eso. ok. Sí, Pero, y digamos, ahora lo que estaba viendo yo, que sí necesitamos, lo digo por experiencia, es apurarnos un poquito con lo que el tema de redacción es porque en lo que son novelas y todo eso es mucha materia. ujú, Y en eso sí hay que tener más cuidado. ujú, sí, claro. Ujú. Ok, bueno. Bueno, yo a usted le había mandado los que yo tengo. Bueno, Ajá. yo tengo un montón, Ujú, ujú. pero el más feo y el más horroroso y el que siempre sale es Don Quijote de la Mancha. Ok, Qué yo, cosa más yo fea. les voy a aclarar un poquito ese punto que dice la compañera. Digamos, en bachillerato, sí es, ¿ves? Ahí me levantó la mano una persona. Ujú. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría que me dijeran, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas más, así, más, ok, como que hay que tener más focus para estudiarlo más así, digamos, a Ok, fondo? Por ejemplo, en matemáticas nos están dando algunos temas que dicen que sí, sí, van bastante directos a la hora del examen. ajá. Vean, en la primer clase yo enseñé la tabla de especificaciones donde a ustedes les viene y inclusive ustedes la tienen. Si alguno entró tarde y no la tiene en el grupo, yo se la puedo enviar otra vez. Ahí viene, por ejemplo, de premisas, viene cuántas preguntas tiene. Van a aparecer en el examen. Luego el tipo de narrador también. Igual viene el desglose de todos los temas. Entonces, realmente todos los temas los tenemos que ver. Hay una equivalencia de temas, más o menos. No es que les va a venir más de uno que de otro, hay una equivalencia, ¿verdad? Ahora bien, lo que nos decía la compañera en cuanto a las lecturas no les van a salir como tal. Digamos, a ustedes no les van a salir Don Quijote de la Mancha en tal capítulo, eh, no les van a salir eso. Por lo tanto, yo diría que, que leer las lecturas pues no es tan necesario, ¿verdad? Aparte de que ustedes van a perder un montón de tiempo y no les van a salir las lecturas como tal. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir, por ejemplo, un fragmento de Don Quijote de la Mancha y en ese fragmento van a preguntar sobre el tipo de narrador o Alicia en el País de las Maravillas, etcétera. De acuerdo a las lecturas que viene en esa tabla de especificaciones, ellos toman ciertas lecturas, ¿verdad? Que vienen ahí propuestas, cuentos, novelas, y lo ponen en el examen. Y de ahí van a preguntar la selección única, el tipo de narrador, qué tipo de espacio muestra el fragmento anterior, qué tipo de estilo tiene el fragmento anterior. El fragmento anterior tiene la característica de la siguiente, ¿cómo se llama? Figura, no, género literario, etcétera. Entonces, conforme nosotros vamos viendo los temas durante el curso, ahí yo les voy a ir poniendo los diferentes exámenes y vamos a ir viendo cómo propone los exámenes. Lo que nos decía la compañera, eso sí pasaba